Bueno, pues buenos días otra vez a todos. Muchas gracias a los participantes de esta mesa redonda, que son ponentes que yo creo que nos van a aportar grandes ideas. Y dentro bueno, hemos estado viendo en las anteriores sesiones bajo el punto de vista de los especialistas ingenieros de caminos en puentes, sus experiencias, desde la administración, qué piensa del diseño en puentes. Antes hemos tenido la reunión anterior, que es sobre el valor patrimonial de los puentes. Ya nos queda un punto de vista que a nosotros nos parece el más importante, que es el valor social de los puentes. Y dentro de esto hemos buscado que en la participación en esta mesa, pues de expertos, digamos, en el mundo social, conocedores de la sociedad, qué es lo que nos podéis decir y aconsejar. Uno de nuestros grandes problemas siempre es la transmisión de nuestra actividad, de nuestro trabajo a la sociedad. Siempre tenemos una dificultad grande de expresarnos. Somos más acostumbrados a hacer que a decir lo que hemos hecho, a decir lo que vamos a hacer y a explicarnos ante la sociedad. Y la sociedad se ha acostumbrado ya quizás a que tiene todos los servicios cubiertos y ya no le preocupa que no piensa que al abrir el grifo por la mañana no le va a salir agua, no piensa que va a poder coger su coche y ir por una carretera segura a su trabajo, a su ocio, lo que sea. Y todas esas cosas que se dan por supuesto, quizás nosotros no sabemos expresarlo bien y queremos llegar a esta sociedad, ¿no? Por eso buscamos vuestros conocimientos. Un tema curioso que el otro día lo comentaba y he puesto esta exposición es porque dentro de lo que es Galicia, los puentes están en su ADN, que decíamos el otro día. Es que vemos de que hay 52 municipios que tienen en su escudo el puente. O sea, hay un puente en cada escudo de 52 municipios, quizás de los 52 concellos más importantes de Galicia, que es un tema importante. Hay 9 municipios que tienen el topónimo Ponte delante de su nombre, o sea, en su nombre. Pontevedra, Ponteceso, Ponteareas, Pontedeva, Aspontes. Hay hasta 9 municipios importantes que tienen el Ponte metido. Entonces, yo creo que toda la sociedad gallega, bueno, pues por el condicionante geográfico, hidrográfico, que hay miles de ríos, cada río necesita su puente, y los puentes han dado un servicio a la sociedad y al gallego importante para que desde su casa llega a sus huertas. O sea, sin el puente no se puede vivir, ¿no? Y es por eso es lo que nosotros, los puentes siempre los hemos tenido muy en cuenta en nuestra demarcación, aquí en el Colegio de Caminos, porque ya desde el año, nuestro compañero Carlos, con otro compañero, Carlos Nardiz, Rafael Astor, Manolo Durán, ya hicieron un libro que han estado diciendo antes sobre el tema de los 50 puentes patrimoniales de Galicia. También se hicieron 2 cómics a nivel de tratar de divulgar entre los niños, la gente más joven. Y uno de los cómics que se ejecutó aquí se llama 40 puentes y medio, la Vuelta a Galicia en 40 puentes y medio, que también lo hicieron entre Carlos Nardi y Rafael Astor. Y ese cuento ese cómic lo hemos reeditado ahora, porque nos ha parecido que sigue vigente y es un tema importante, ¿no? De los puentes que a nivel patrimonial son muy importantes en Galicia. Y dentro de eso el puente, que antes lo ha puesto también en una diapositiva, el puente de Vivei. Para nosotros el puente de Vivei es como el puente de Alcántara, que es el puente gallego-romano que sigue vigente y que es un puente que tristemente no lo conocemos o no lo conocen muchos gallegos porque merece la pena, ¿no? Y dentro de este cómic se expresa, se dice dónde está, cómo puedes ir, qué puedes ver y tal. Bueno, pues yo, sin más, quería ir dando ya la palabra a vosotros y empezamos, decíamos, por orden alfabético. Tenemos la suerte de tener con nosotros a José Luis Barreiro Rivas, que él dice que le basta con que se le presente como profesor de ciencia política ad honorem de la Universidad de Santiago. Pero evidentemente es mucho más, y ha sido mucho más, y es mucho más, y seguirá siendo mucho más, porque lo tenemos, pues evidentemente, aparte de ser licenciado en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Filosofía por la Universidad de Comillas, inició su docencia en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Vigo, es autor de numerosos libros y artículos y ha obtenido cantidad de premios, ¿no? El Premio de Ensayo Ramón Piñeiro, Premio Internacional de Ensayo Jovellanos, Premio Fernández de la Torre. Ha sido, evidentemente, que es donde yo lo conocí como vicepresidente
y consejero de Presidencia de la Xunta de Galicia desde el año 82 al 88 y diputado del Parlamento de Galicia. Del año 2006 al 2013 ha ejercido como director del Centro de Docencia e Investigación de la Universidad Menéndez Pelayo. Del año 2002 al 2010 dirigió el Departamento de Ciencia Política de la Administración de Universidades de Santiago, etcétera, etcétera. José Luis, tienes la palabra. Pues no sé si me habré destrozado todo este montaje que tenía yo aquí en las orejas. A ver si lo consigo recomponer, o si no, que venga el experto y me lo recomponga. No, como no sé lo que tengo. ¿Se oye? Ah, pues sí se oye, ya está. Estaba recordando, no sé por qué me vino ahora a la memoria, cuando yo llevé a mis padres por primera vez a ver la ciudad de Salamanca. Mi padre, que le gustaba mucho la fotografía y hacía siempre unas fotografías muy bonitas, nos hizo una con un indicador que había a la entrada del puente de Hierro que hay en Salamanca, un puente moderno muy vistoso, allí sobre el Tormes, y a la entrada de ese puente había un indicador que decía: los camiones de más de 16 toneladas por el puente romano. Tengo esa foto y es realmente perfectamente significativa de lo que hacían los romanos en esos tiempos. Parece que es una maravilla, una alabanza de las mejores que había para el imperio romano. Estábamos hablando al principio de si teníamos ya preparado de aquello de lo que íbamos a hablar. Yo siempre lo tengo preparado porque me pasa como a Ovidio, el poeta, ¿verdad? Su padre no quería que fuese un poeta, lo quería hacer como todo el mundo, jurisconsulto, abogado, y de vez en cuando era pequeño, incluso decía que le daba algunas zurras, algunas palizas, ¿no? Y entonces Ovidio, que después de mayor confesaría aquello de quod tentaban dicere versus erat, cualquier cosa que yo quería decir siempre me salía un verso, pues parece ser que después de una de esas palizas le dijo al padre: juro paternum quam componere versus, te juro que nunca más compondré un verso, y el verso le salió. Bueno, pues yo siempre sé que hable de lo que hable, siempre voy a hablar de política, y por tanto, pues eso es lo que van ustedes a escuchar. Empezaré por una referencia que es tópica, pero hay que hacerla, ¿verdad? Que es la palabra del pontífice, la palabra que viene del pontífice romano, pontifex pontificis, que era, por decirlo de alguna manera, una de las máximas dignidades del orden religioso politeísta que tenía Roma, pero que después se aplicó fundamentalmente al emperador, como el constructor de puentes, ¿no? Y los emperadores llevaron ese título entre los suyos y lo utilizaron como principal hasta que el cristianismo introdujo la visión trascendente del mundo, y por tanto el pontífice empezó a pasar al ámbito religioso y renunciaron a ellos los emperadores. Pero en todo caso da idea de la importancia que le daban ellos al hecho de tender puentes, ¿verdad? Tender puentes, que hoy es una palabra que se sigue utilizando permanentemente, y tender puentes es un término que se usa en todas las actividades de la vida, las comerciales, las políticas, las familiares. Cada vez que hay un valle, ¿verdad? Cada vez que hay una ruptura, un conflicto, lo que todo el mundo sabemos es que hay que tender un puente. Y por tanto, ese tender puentes era... Esto no va a funcionar si alguien no se atreve a ponerme aquí esto en la oreja, porque yo no lo veo. A ver, creo que ahora sí ya estará. Y esa es una idea fundamental que yo os voy a desarrollar a través de una comparación entre lo que sucedió en Grecia y lo que sucedió en Roma. Grecia era más vieja y más avanzada que Roma. Cuando empezamos nosotros a hablar de Roma es a partir fundamentalmente del siglo III o IV antes de Cristo. Pero cuando hablamos de Platón, Aristóteles y Pericles estamos hablando del siglo V, y cuando estamos hablando de los primeros dramaturgos o de los primeros compositores de tragedias, cuando estamos hablando de los primeros movimientos de la filosofía, de los sofistas, etc., hablamos incluso de finales del siglo VI antes de Cristo. Ya se había escrito mucho antes de que Roma empezase a ser famosa en el mundo, ya se había escrito la Ilíada y la Odisea,
ya habían escrito, en aquel momento ya Roma empezaba a despuntar con importancia, pero ya habían escrito Platón, Aristóteles, no había escrito nada Sócrates, que no escribió nada, pero había escrito Platón por él, y por tanto aquello estaba llamado no solo por los términos de la literatura, del constitucionalismo, sino también por los avances en la geometría, en la aritmética, los importantes descubrimientos que habían hecho en la capacidad de medir la Tierra, en la capacidad de medir las distancias al Sol, etcétera. Todo era ya un avance que suponía que Grecia iba a ser, por decirlo de alguna manera, la conformación del mundo, por lo menos del mundo que se conocía entonces o que conocían ellos, que era lo que hoy podríamos decir que es el europeo desde los Urales para acá. Desde el Medio Oriente para acá, ¿no? Y parecía que iba a ser la conformadora final del mundo. Pero no lo fue. Y quien realmente dejó la impronta determinante sobre la cultura occidental fue Roma, que en ese sentido iba mucho más atrasada. Además, nunca lo disimularon porque ellos eran grandísimos admiradores de los griegos, pero les pasaron por delante. Y les pasaron por delante nada menos que porque sabían hacer puentes y los griegos no. Y esta es la razón que orienta fundamentalmente la construcción intelectual, pero también la construcción desde el punto de vista que podríamos decir ideológico del mundo occidental europeo. Os voy a poner como punto de partida una reflexión que hizo un filósofo escocés que se llamaba Thomas Carlyle, que era escocés, era historiador, filósofo, matemático, muchas cosas, y tenía una gran capacidad no solo de sabiduría, sino también para escenificar, por decir de alguna manera, ejemplificar los elementos de la sabiduría para que todo el mundo lo entendiese. Y él se imaginó, no sabemos si existió, pero es muy posible que hubiese existido más de una vez, un debate entre dos personas que eran nada menos que Aristóteles y Alejandro Magno. Aristóteles era el maestro que había contratado el rey Filipo para educar a su hijo, al que pensaba que iba a ser el unificador de la Grecia tan dividida en aquel momento en distintos espacios y polis. Y Alejandro Magno era naturalmente el discípulo. Y los dos tenían una idea contrapuesta del mundo. Alejandro Magno fue el conformador del Imperio Macedonio, que cogió una parte importantísima de Asia y naturalmente toda la Grecia y acabó unificando un grandísimo imperio. Aristóteles, en cambio, era el gran teórico de la polis y, por tanto, era partidario de insistir en la idea fundamental que dirige la polis, que es el hecho de la cooperación social participada, ¿no? Y, por tanto, él sostenía que la polis no podía ser muy grande, porque si es muy grande no habría manera ni de participarla ni de entenderla. Y, por tanto, todo lo que se dijese desde ella, desde la ciudadanía, sería como una especie de echar a suertes cualquier idea, pero no se trabajaría sobre un conocimiento perfecto de la polis. Él, de hecho, llegó a teorizar una polis pequeña, Atenas, ¿verdad?, sobre la que se podría considerar que tendría aproximadamente algo menos de 200.000 ciudadanos libres. Podría tener algo más de población, pero no serían ciudadanos libres, y ahí debería de quedar limitado el mundo, porque si no, diría, no era participable, no era democrático. Ya partían ellos, obviamente, de la idea de que cuando estábamos hablando de la construcción de un espacio político, ya había los tres mecanismos que luego se mantuvieron hasta hoy cuando intentamos hablar, hoy empezamos ya a hacer nebulosas, ¿verdad?, pero cuando intentábamos hablar de cualquier circunscripción de la política, que eran naturalmente un trozo de tierra, que cuanto más delimitado estuviese, mejor, un demos o un agente, ¿verdad?, que estaba encima de esa tierra y sobre ella tenía organizada la vida, y un poder o un hraos, todo eso entró en el lenguaje de la democracia, demos y hraos están ahí, que era el conjunto institucional que dirigía ese asunto. Y por tanto, digamos que Aristóteles estaba muy por destacar estos tres elementos, la tierra, el demos y el poder, y el otro estaba por otra cosa, que era unificarlo todo para ganar seguridad. Y es cierto que esta contraposición entre los términos existe. La demos era una ciudad muy libre, muy participativa, genial en todas sus manifestaciones y alcanzó muchas cimas de la teorización política y de la literatura y de la matemática y de todo, pero era débil, era fundamentalmente débil y estaba constantemente no solo peleando con los extranjeros,
sino peleando también con las propias ciudades entre sí. Las guerras entre Esparta y Atenas son conocidas por todos, como lo son las guerras con los persas, etc. Es cierto que también desarrollaron artes militares extraordinarios y Temístocles era capaz de batir con 4 chalupas a una escuadra persa, pero lo cierto es que eran débiles y no tenían ninguna capacidad de crecer sobre la base de esa debilidad. Y por tanto Alejandro Magno entendía que lo importante eran los espacios de seguridad y el poder que permitiese al país seguir creciendo y que permitiese dominar el conjunto de los entornos y de los medios para que no solo no le molestasen, sino que fueran suficientes para el prestigio de la tierra. Bueno, este debate sigue presente hoy, todavía vamos de ciclos de independentismos a construcciones europeas y en este momento tenemos la suerte de que podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo, ser independentistas y europeístas al mismo tiempo. Pero ese era el debate entre Alejandro Magno y su profesor Aristóteles. Alejandro Magno construyó su imperio, lo conquistó en pocos días, casi pocos días, ¿verdad? Pero en pocos años, y se le derrumbó a su muerte. Murió muy joven y a su muerte prácticamente se derrumbó. Algo parecido pasaría después más tarde con el imperio de Carlomagno, que también le sucede que hace un gran imperio después del desastre del imperio romano y cuando él muere ese imperio se vuelve a fragmentar y ya no se vuelve a reconstruir si no es por terreno ideológico, pero ya nunca por la razón de la conquista y de la unificación en el sentido en que lo entendía el gran Alejandro Magno. ¿Por qué se le cayó el imperio a Alejandro Magno? Pues se le cayó porque el espacio era ficticio, conquistaba, pero los espacios seguían quedando aislados entre sí. Y de ahí venía la idea de Carlyle que dice, quien hace la síntesis posible entre los dos contrarios, el gran imperio y la polis, es Roma, que funciona como una polis y al mismo tiempo funciona como un imperio. ¿Y por qué lo hace? Porque los romanos conocieron el arco y todas sus derivadas y pudieron ordenar espacios enormes y pudieron hacerlos unificados, participables y gobernables desde un centro común a muchísimos kilómetros de distancia. Y ese es precisamente el punto fundamental donde aparece la idea de los puentes. Aquí aparece en el gran debate de las dos cosmovisiones del mundo, grupito o enormes imperios. Uno despersonaliza y da seguridad, y el otro personaliza y nos mete de lleno en el riesgo de las dificultades y de los desórdenes. Y la síntesis viene dada del hecho de que de poder ampliar el territorio más allá de lo que nos dio la naturaleza, es decir, construir espacios que antes no lo eran porque la naturaleza los tenía radicalmente fragmentados. Yo me he permitido traer una cita para leerla, si la encuentro, para leerla, sí, textualmente, para daros la idea de una cosa. Esto que estamos ahora nosotros diciendo no es el resultado de una observación de 2000 años después de lo que sucedió en aquel momento, no, para nada. Los romanos y los griegos, sobre todo los griegos, que se dieron cuenta de cómo los absorbe a pesar de su superioridad técnica y de su superioridad técnica, me refiero a la matemática y todo esto, no a la ingeniería, naturalmente. Roma es un imperio de ingenieros. Y por tanto, de esta superioridad eran conscientes de dónde venía y por qué se había producido y dónde habían fallado ellos con su propia civilización. Os he traído una cita de un tal Arístides que allá por el siglo IV, ya próximamente al V, cuando Roma estaba en el momento inicial de su derrumbe, Roma se cae en términos formales a finales del siglo V después de Cristo, ya llevaba pues, un par de siglos entrando en su total decadencia, y cuando ya los romanos empezaron a ver que aquello iba mal, empezaron a hacer una cosa que todavía hacemos hoy también, porque el mundo sí que está escrito todo desde el principio, que era explicarlo todo como diciendo esto es pasajero y aquí no pasa nada. Y empezaron a surgir una serie de alabanzas al imperio, que por cierto ya tenían sus reflejos clásicos también en San Agustín, en Virgilio sobre todo, el imperio de oro, ¿no? Pero este es lo que dice Arístides cuando Roma empezaba a tambalearse y empezaba a saber dudas. Él dice, no, esta es la gran realización de la humanidad, y lo dice así.
Los romanos han hecho de la tierra la patria de todos. El heleno y el bárbaro pueden moverse libremente de un lado para otro, como de una a otra patria, y ya no nos asustan los desfiladeros de la Cilicia, los desiertos de Arabia, ni las hordas de los bárbaros, pues para andar seguro por el mundo basta con ser romano. Y aquí viene una frase muy bonita que a vosotros os gustará especialmente. Los romanos han convertido en realidad la frase de Homero de que la tierra es común a todos. Han medido el cosmos habitado, han tendido puentes sobre los ríos, han cavado caminos en las montañas, han hecho habitables los desiertos y han puesto orden en el mundo mediante la costumbre y la ley. Eso es lo que era el Imperio Romano. Costumbre, ley, le falta una palabra que es el idioma, y los puentes. Y ahí está la base de esta orientación, no griega, sino romana, de lo que fue después la civilización occidental. Evidentemente, los romanos, gracias al descubrimiento del arco, no solo hacen puentes a lo que hoy le llamamos puentes, sino que empiezan a utilizar los puentes, digamos, ese modelo constructivo para casi todo. Empiezan a hacer grandes espacios constructivos y abiertos. Todavía hoy podemos visitar el Panteón de Roma, que hasta que se hizo la cúpula de San Pedro seguía siendo la segunda cúpula del mundo y en este momento debe ser la segunda o la tercera, construida pues, en el siglo I o II, en el año, por los tiempos de Cristo, en los años primeros de la era cristiana, ¿no? Pero lo aplicaron también a otras cosas especiales, que son, por ejemplo, los acueductos. Es decir, la posibilidad de expandir las ciudades, hacerlas crecer, hacerlas en cualquier sitio y también, obviamente, a la idea conjunta de las calzadas como caminos preparados para salvar cualquier tipo de obstáculos. El agua fue a donde la quisieron llevar, los caminos eran rápidos y llevaban a todas las partes del imperio, permitían defender, permitían administrar y comerciar. Y aunque el Imperio Romano era marítimo, mare nostrum, ¿verdad?, desde la perspectiva del gran comercio, de los grandes transportes de trigo, etcétera, y por eso creció en torno a las orillas todas del Mediterráneo y procuraron dominarlo para que nadie se lo quitase, porque por ahí se traspasaban los grandes cargamentos de alimentos, etcétera, pero lo que era la administración del imperio, el traslado de las regiones y todo eso, era los caminos. Y esa es la importancia fundamental que tiene los puentes. Son la construcción del espacio. Y la construcción del espacio es lo mismo que construir el mundo moderno y sobre todo el mundo político. Y esa idea debemos de quedarnos con ella. A partir de ese momento se van produciendo algunas cosas que nos van dando la idea de esta importancia que tuvo el puente en el Imperio Romano. Si nosotros cogemos la Edad Media está dividida en términos de los historiadores, ahora nos olvidamos mucho de esto y pensamos que la Edad Media es siempre una idea negra. No, la Edad Media está dividida en dos trozos aproximadamente de medioevo, un evo son 1000 años, ¿verdad? Y el medievo se divide en dos partes porque hablamos de dos edades, de 500 años cada una aproximadamente. La primera va desde la caída del Imperio Romano hasta, digamos, aproximadamente el siglo finales del siglo XI, a principios del siglo XII. Y evidentemente es una era oscura, es una era de destrucción del espacio romano. Se destruye todo. Se destruye desde la lengua, que va dando como resultado el surgimiento de las lenguas romances y de algunas otras derivadas mucho más complejas. Se destruyen todas las calzadas y se produce, por tanto, la feudalización del mundo, porque el mundo deja de ser penetrable. Se destruye la norma común y el modo de vida común, porque penetran los bárbaros, que aunque no eran muchos, eran muy bárbaros y tuvieron una gran importancia en lo que después fue la reconstrucción de Europa, y se destruye el poder, tanto en el sentido espiritual, el que mantenía el emperador como órgano político, como las religiones, que eran otra vértebra del Imperio Romano. Pero podríamos describir perfectamente qué es la Alta Edad Media, la primera Edad Media. ¿Qué es? Es la edad en que los puentes se caen. Se podría resumir exactamente en eso. Se destruyen las calzadas, se deterioran los puentes y el imperio deja de ser transitado. Y esto tiene una gran importancia y se nota muchísimo cuando viene la Baja Edad Media. La Baja Edad Media es tan importante, tan culta y tan maravillosa que ahora ya hay muchos historiadores que le llaman
el Renacimiento medieval, ¿verdad? Y el Renacimiento medieval es ese momento en el que nacen las universidades, se construyen las catedrales, se reorganizan las ciudades y vuelven a aparecer. El mundo romano había sido un mundo urbano, después el mundo de la Alta Edad Media es un mundo ruralizado y disperso, y vuelve la Edad Media, muchas veces sobre los mismos caminos y sobre las mismas ideas, a reconstruir todo lo que fue el Imperio Romano. Y bien se puede entender que la Edad Media es aquella en que vuelven a resurgir los puentes y van marcando otra vez las distintas formas de organizarse el espacio europeo, de entender las sociedades, pero también de potenciar el comercio, de potenciar la circulación de la cultura, de los inventos, de las literaturas, de las formas de representación, de los teatros, de las artes escénicas. Nosotros hoy hablamos mucho de globalización, pero es una maravilla recorrer la Europa del siglo XI, del siglo XII, y ver que las iglesias se hacían igual en todo el mundo, los cuadros se pintaban de una manera parecida en todo el mundo, en las universidades se enseñaban todas, en el siglo XIII, en todas se enseñaban el mismo idioma, se escribían los libros en un solo idioma, que era el latín, y así sucesivamente. Fue una etapa de profunda globalización, y esa globalización se traslada nada menos que a dos cosas: al comercio, y surge la burguesía, cuando se reconstruye la capacidad de comunicación, y también surge la idea de que los espacios pequeños no eran la gloria, sino justamente lo contrario, y que la construcción de grandes espacios era necesario abordarla, ya no mediante el proceso de expulsión de las legiones, como había sido Roma, pero sí reconstruirlo en todo caso a través, por lo menos, de ideas de orden jurídico y de orden social. Y por eso surge el Estado, que surge, aunque nosotros lo damos por estrenado a mediados del siglo XV, y ahí empieza el Renacimiento, pero el Estado nace a lo largo de 2 o 3 siglos que van desde el siglo XIII aproximadamente hasta finales del siglo XV. Y por tanto, todo eso es el proceso que vuelve a reconstruir el espacio. Y el principal reconstructor de los espacios son los puentes. Antes se mencionaba, al principio de esta intervención, la idea de la toponimia. Si nosotros en este momento vemos la toponimia, sobre todo del sur de Europa, pero también la del centro, está explicada toda a través del nombre de los puentes. Muchísimas ciudades llevan la idea de que allí hay un puente, porque el puente era el mecanismo de enlace social de ese momento. Lo sigue siendo ahora, como veremos finalmente, para un espacio que yo quiero terminar pronto, porque si no retrasaríamos todo esto mucho. Pero en todo caso, la presencia del puente en la toponimia da esa idea. Pero cuando nosotros estudiamos historia y estudiamos, la estudiamos, lamentablemente, lo estudiábamos a través fundamentalmente de las batallas, de las guerras y de los conflictos, también hay enormes batallas, muchísimas batallas importantes que se dan sobre los puentes, ¿no? Y se dan sobre los puentes porque los puentes se habían convertido en el elemento estratégico estructural de todos los espacios políticos que se habían construido. Luego los puentes dan otro avance que ya lo dan en el Renacimiento y lo dan sobre todo en el principio de la Edad Moderna, que es que los puentes pasan a ser los amueblamientos urbanos más significativos, de tal manera que las ciudades cada vez exigieron más puentes, pero los puentes fueron las ciudades, hasta hace poco, ahora creamos iconos, casi diríamos que con cualquier cosa, pero hasta ahora empezaron a crearse los iconos de las ciudades fundamentalmente a partir de dos cosas, que eran las grandes iglesias y los grandes puentes. Eso era lo que mostraba la riqueza y el esplendor de una ciudad. Un poco ya andando el Renacimiento empezaron los palacios, pero en la primera parte fueron las iglesias, la segunda el adorno de los puentes, el hacer puentes monumentales y hermosos, la técnica de la construcción, tanto de la arquitectura como de la ingeniería, lo primero que adornó fueron los puentes, porque pasaron a ser iconos de la ciudad. Ver en este momento los puentes de París o el puente de Praga, o muchos otros puentes. Aún en Madrid me gustaba a mí mucho ver el puente de Segovia, por poner un ejemplo, que no eran muy importantes desde el punto de vista de la comunicación, pero eran enormemente importantes desde el símbolo de la posición que tenían esas obras en la comprensión de lo que eran los espacios dominados por la política y, por tanto, la importancia que tenían las sociedades. Quería apartar, por tanto, pasando de esta cuestión del prestigio y la belleza, quería recordaros también algunas cosas más. La importancia de los puentes
porque hay muchas cosas que sucedieron en los tiempos antiguos que explican muy bien aquel tiempo. Pero la importancia de los puentes no solo no dejó de crecer a medida que fue avanzando y complejificándose la civilización, sino que la importancia de los puentes fue creciendo. De tal manera que yo he pensado más de una vez, como me he permitido escribir algunos libros de estos de puentes de los que hablábamos al principio, pues he hablado alguna vez de que podríamos perfectísimamente llamarle al tiempo que va desde finales del siglo XIX hasta hoy la era de los puentes, ¿verdad? Porque es el momento en que se construyen los puentes más grandes, se salvan los retos más importantes, se especifican las funciones de los puentes, hay los puentes urbanos, los puentes peatonales, los puentes de los ferrocarriles, los puentes levadizos, vamos creando, los puentes levadizos ya lo sabían los castillos, pero los de pasar, los de abrir los ríos y todas estas cosas, vamos construyendo cada vez las civilizaciones modernas van necesitando cada vez más puentes y vamos extendiendo cada vez más la idea de puente a todo lo demás. La idea básica de puente, que es cruzar un obstáculo. La idea básica del puente es cruzar un obstáculo. Y ahora ya tenemos puentes complejos, que son a su vez puente y túnel, como el de Loresund, ¿no? Que empieza siendo un puente, luego se convierte en una especie de puerta para que puedan pasar los barcos y finalmente pasa por debajo para que puedan pasar los aviones. Dice, bueno, pues de toda esta perspectiva nos da idea de que el puente ha ido ganando importancia a medida que va avanzando la civilización. Y por tanto lo que decimos del mundo romano, que vive en una parte importantísima gracias a los puentes, hoy lo vemos en nuestras civilizaciones. A mí me da mucha pena que ahora todo el mundo circula por las autovías y no ve las infraestructuras. Hace poco hice un viaje a Noruega, iba con un grupo de españoles y todo el mundo íbamos pasando por los fiordos, por los barcos y tal, naturalmente disfrutando de aquellos increíbles paisajes, y todo el mundo se asombraba de los puentes que hay en Noruega. Pero vosotros no habéis viajado nunca por España por una carretera. Habéis pasado todos los puentes por encima, nunca los habéis pasado por debajo. ¿No os habéis dado cuenta de la cantidad de puentes y de la asombrosa tipología de puentes que tenemos en España de los últimos 40 o 50 años, algunos un poco antes también, que siguen estando ahí como verdaderos monumentos de cuando empieza pues el hormigón o cuando empieza a utilizarse masivamente el acero y el hierro para construirlos, los puentes mixtos, etc. Pero lo que está sucediendo ahora mismo en relación con los puentes es auténticamente importante a la hora de darnos cuenta de que lo que originó el modelo civilizatorio lo está completando también, de tal manera que casi nada es más importante en este momento que los puentes. Y a mí me gusta meter algunas de estas otras ideas que nos hacen perder la sensación de que estamos hablando de puentes, pero que lo son. Un acueducto es un puente para el agua, ¿verdad? Y además el acueducto es una compleja unión de puentes y túneles que va permitiendo hacer la ciudad donde se quiera y llevar el agua a donde tiene que estar. Por cierto, esta es una idea que a mí me corroe mucho cuando ahora hablamos de que los planes hidrológicos tienen que dejar el agua donde está. A ver, hombre, hemos trabajado toda la civilización llevando el agua donde tenía que estar. Y ahora, cuando tenemos la civilización funcionando, nos ha entrado la peregrina idea de volver el agua a los ríos y dejarla allí y hacer secar el resto del mundo. No es posible, ¿verdad? No hubiese sido posible nuestra civilización así. Pero también incluso los teleféricos, los cables, todo esto que permite pasar en un momento determinado de un lado a otro, tiene la idea constantemente de que el trasladarse por encima de un abismo, por encima de una división infranqueable, es fundamentalmente la noción del puente. Y por eso los puentes, y con esta idea voy a terminar, han pasado a las metáforas del lenguaje. No están en el punto fundamental de las metáforas del mundo son los evangelios, ¿verdad? No hay cosa mejor que las parábolas. Y que yo recuerde, ahí no hay ninguna metáfora de puente. ¿Por qué? Porque no sabían hacer puentes en Israel tampoco. Ahí estaban, el mundo más cercano que tenían era el de los griegos, y por tanto no hubiesen entendido nunca lo que era un puente. Si Cristo hubiese predicado en Roma, estaría el Evangelio lleno de metáforas de puentes, pasar el puente, cruzar el puente, tender el puente, estaría fundamentalmente en esa idea. Pero ahora sí, el lenguaje lo tiene constantemente, de tal manera que nosotros abrimos el telediario y estén hablando de lo que estén hablando, siempre aparece la idea de quitar muros y poner puentes, que fue el título que yo escogí, que no es mío, pero que fue el título que yo seleccioné para el libro de la empresa Puentes y Calzadas,
que se llamaba así justamente Menos muros y más puentes. Porque ahí el lenguaje político, el lenguaje de los negocios, el lenguaje de las relaciones sociales está justamente basado fundamentalmente en la idea de que lo que se trata es de ampliar los espacios para generar el mundo moderno. Y termino con una idea. Cuando le preguntaron a Pitágoras, alguien le preguntó a Pitágoras cómo se sentía orgulloso del avance que había dado en el terreno de la aritmética, de las matemáticas y tal. Y dijo él, todo lo que yo he inventado vale para poco de la humanidad si no tuviese el elemento fundante. El elemento fundante es la ciudad. La humanidad, si hubiese estado dispersa, nunca habría progresado nada. Y a ese que no sabemos quién fue, al primero que se le ocurrió que había que vivir unidos en la ciudad, ese es el que puso el principio de la civilización humana. Bueno, pues efectivamente, el principio es ese, pero con una característica fundamental. No se pueden coger los espacios dados, sino los espacios construidos. La sociedad construye sus espacios para vivirlos. Si tuviera que vivir en los espacios naturales, no habríamos sido nunca civilizados. Y esa es la idea fundamental que yo quiero trasladaros de la idea del puente. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Tu exposición ha sido magnífica y realmente tu forma de exponer las cosas es distinta que la que exponemos nosotros. Es mucho más literaria, ¿no? Y evidentemente, si nosotros dentro de nuestra actividad, la ordenación del territorio es lo más importante. Y ese territorio se ordena a través de los puentes, ¿no? Y creamos paisaje, que es lo que estamos diciendo, y ese paisaje que creaban los romanos y la oportunidad de cruzar el Danubio, etcétera, grandes obras que nos enseñaron y las vías que elegían eran las adecuadas. Como he visto esta mañana, ha contado Javier, me parece que era, no, Manolo Durán, de que realmente donde están los puentes geológicamente es el punto adecuado. Así que tiene una visión técnica fantástica los romanos ya, ¿no? En aquella época. A continuación habla Isabel Martínez Laje, que es la directora de la Escuela de Caminos de aquí de La Coruña. El colegio con la escuela siempre tiene una vinculación total y nada, estamos encantados, pues llevas unos meses y que sí que queremos que estas cosas que estamos viendo en estas charlas que estamos teniendo aquí, estas mesas redondas, la importancia, decíamos, del puente, la estética del puente, el paisaje, crear paisaje, y que es una de las cosas que estamos orgullosos de hacer, ¿no? Cuando construyes un puente, construyes un paisaje, y es un tema que estamos hablando ahora, de que dentro de nuestra enseñanza, debe haber una asignatura que sea paisaje. Ya lo iremos comentando. Bueno, Isabel dio clases aquí en la escuela ya desde hace tiempo, estuvo trabajando en el CEDEX, fue profesor. Yo realmente una vez le pregunté, que es una anécdota que me comentó, el álgebra es una cosa que estudiamos muchísimo las matemáticas, lo estudiamos muchísimo en caminos, ¿no? Y decía, el álgebra es de esas cosas que no ves exactamente para qué vale. Y ella me dijo que se había conocido con su marido, con Jesús, en álgebra, donde casi dije, bueno, ya, el álgebra vale para algo, ¿no? Para que se conozcan dos personas por lo menos. Ahora está trabajando en líneas de investigación, de residuos de construcción, de hormigones. Me ha publicado 17 artículos, participó en una patente, en 28 proyectos que me llaman, un montón de cosas a nivel docente, que está en el hormigón estructural, que es una cátedra que funciona de maravilla aquí en La Coruña. Y bueno, pues un montón de temas de enseñanza que, bueno, por no hablar un poco más, Isabel, tienes la palabra. Gracias. Gracias. Gracias, Enrique. Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir. Realmente el álgebra sirve para más cosas, además de para conocer al marido, también creo que sirve para ordenar la cabeza. Y creo que nos viene muy bien a los ingenieros para ordenar la cabeza. En cualquier caso, no tengo que hablar de álgebra ahora y tengo que hablar pues, del valor social de los puentes. Si yo pienso en el valor social que pueden tener los puentes, ya habéis visto varios, la entrevista que me hicieron cuando me
tomé posesión como directora, que no han sido ni 2 meses, todavía no llevo ni 2 meses, hablé del Puente del Pedrido. Para mí es una obra emblemática, para mí es la obra que vi desde niña, por supuesto la pasábamos pues como todos sin respirar y bueno, tengo muy buenos recuerdos sobre eso y yo era muy pequeña cuando pasaba por ese puente. Después le cogí mucho más cariño porque además me doy cuenta de que técnicamente pues merece la pena que haya sido estudiado y entonces, bueno, pues además después lo quiero también como ingeniera, pero ya lo quería cuando era niña como un puente relevante de la zona. Pero si vamos a hablar de... Uy, a ver si... Si vamos a hablar de valor social, lo primero que seguramente me planteo es si, no sé, si se considera que los conocimientos técnicos o científicos es cultura. Tradicionalmente, pues parecía que no. Yo creo que afortunadamente hoy estamos intentando transmitir ya pues, al resto de la sociedad que sí, que los conocimientos técnicos también es cultura, pero a los políticos no se les exige muchos conocimientos técnicos, sí se les exige hablar bien, sí se les exige conocimientos de arte, de literatura, pero seguramente a ninguno se les exige ningún conocimiento de matemáticas o de física. No sé tan siquiera si tienen muchos. La siguiente pregunta que me hago es, ¿serían capaces de resolver pequeñas preguntas muy sencillas? Pues como qué es un logaritmo, o un logaritmo neperiano ya sería para nota, o si saben, no sé, saben lo que es la velocidad, igual saben qué es el espacio partido por el tiempo, pero desde luego que es la variación instantánea del espacio respecto al tiempo, seguramente no. No saben que hay derivadas por el medio. Mi duda es, bueno, pues ¿es normal que no sepan nada de esto? ¿Es normal que el resto de la sociedad pues, no tenga ningún conocimiento de matemáticas, de física, de ingeniería? Pues yo creo que como divulgadores o como los ingenieros deberíamos de ser más divulgadores, deberíamos de intentar explicar a la sociedad pues qué es todo lo que sabemos hacer. Sabemos muchísimas cosas y bueno, están ahí en el territorio en general para poder hablar de ellas. Los arquitectos nos llevan ventaja, sí que se han vendido mejor. Hay mucha gente que sabe muchos nombres de arquitectos. No creo que haya mucha gente que sepa muchos nombres de ingenieros de caminos si no son ingenieros de caminos. Si salimos a la calle y empezamos a preguntar, seguramente no nos dirían muchos nombres. Yo creo que tenemos que empezar a hacer mucha más divulgación y que tenemos que empezar a transmitir pues, todos los conocimientos que tenemos. Tenemos que empezar a insistir en que la revolución, pues mucho, como bien decía José Luis, pues empieza con trazar carreteras o trazar caminos o hacer acueductos o bueno, hay varias fotos que un poco van en esa línea, pero tenemos que dejar claro que las obras públicas son importantes para la sociedad y que es un bien que tenemos que mantener y cuidar. Habló del acueducto de Segovia, yo por supuesto también me parece que es de las primeras obras de puentes o de las obras de puentes más emblemáticas de nuestro país, pues por supuesto que se puede tratar exactamente igual que un puente. También hablo de los caminos de Roma, pero bueno, si ya hablamos un poco más de los puentes, pues si pienso en el valor social que tiene, seguramente lo primero que pienso es que conecta personas. Aquí se me ha ocurrido poner este ejemplo porque además de conectar personas, en este caso, además conecta continentes. Entonces, bueno, yo vaya a la ciudad que vaya, si hay puentes, desde luego siempre les hago fotos. Casi todas las fotos que están puestas en esta diapositiva son nuestras, bueno, nuestras de mi familia, porque cada vez que vamos a cualquier sitio, pues foto que haya o puente que haya, foto que la hacemos. Sirve para muchas más cosas. Sirve para mejorar nuestras comunicaciones. Yo, más que pensarlo en positivo, lo voy a posar en negativo. Si teníamos un puente en algún sitio y de repente desaparece, seguramente se genera un problema social que aquí ya lo tuvimos. Cuando con el puente de las Pías se rompió, bueno, se rompió o nos lo rompieron, o como queréis plantearlo, la vuelta que había que dar, los tiempos de transporte para la gente, llegar a Ferrol era una odisea y entonces pues, seguramente es cuando más los echamos de menos. Si hablamos de conectar pues, islas, ya no hay color en que necesitamos puentes, pero incluso, como bien dijo Enrique, ahora yo trabajo en cosas de residuos o de sostenibilidad, incluso sirve para reducir emisiones, porque si
generas menos transporte o bueno, menos kilómetros que tiene que andar la gente, pues consigues también eliminar CO2, bueno, emisiones de CO2 y también es positivo. Por supuesto que tiene un valor simbólico y paisajístico que todos lo entendemos. Nadie sería capaz de ir a Venecia y no acercarse al Puente Rialto. Pero también es cierto que hay muchas veces que en la sociedad les parece que los puentes estropean el paisaje. Es verdad que cuando a mí me hablan de un puente, pienso siempre en los puentes bonitos, en los puentes armoniosos, y a lo mejor también tenemos que cuidar todos esos puentes, pues que son pasos superiores de autopistas, o que son, bueno, o pasos inferiores, o esos puentes, bueno, pues que no les damos mucha importancia, que solo los utilizamos como vía de transporte, pero que realmente no los utilizamos pues para demostrar todo lo buenas cosas que sabemos hacer. Ya sé que cuando queremos hacer un puente bonito es más caro y los recursos no son ilimitados, pero yo creo que debemos de intentar trasladar esa belleza a todos los tipos de puentes y no solo a los que estén en una ciudad y que sean más emblemáticos. Y creo que nuestra labor es transmitir, bueno, pues el gusto por la profesión, el gusto por los puentes, todo el valor tecnológico que tenemos y además enorgullecernos de eso porque tenemos mucho que demostrar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Isabel. Y no, lo del álgebra lo decía de broma, ¿eh? El álgebra yo creo que nos vale para organizar la cabeza, era una bromita. Mira, sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Nuestra problemática, como decíamos, es transmitir a la sociedad la importancia de lo que hacemos, ¿no? A continuación tiene la palabra José Romo, que también tiene es ingeniero de caminos, además es licenciado en Historia por la Universidad por la UNED. Experiencia docente la tiene toda, digamos que tienes muchos años, tienes colaboraciones como conferenciante en todas las escuelas de caminos, ha estado dando clases y charlas, participa en innumerables asociaciones técnicas y científicas nacionales e internacionales y tiene 4 premios y distinciones, la medalla de la Asociación de Científico-Técnica del Hormigón Estructural, pertenece a 5 comités científicos de congresos, numerosas publicaciones, más de 100 artículos, y experiencia profesional, pues autor de numerosos proyectos y tal. Y realmente en este caso, pues también agradecerle que es la exposición que tenemos, una magnífica exposición que tenemos aquí en la Fundación Barré, es de proyectos de FECOR, ¿eh? O sea que le agradecemos que estamos aquí gracias a su participación. Muchas gracias, José. Pues muchas gracias por la presentación y encantados de estar aquí con el colegio y la Fundación Barré, que es un lujo estar aquí en Coruña hablando de puentes, ¿no? Que es lo que nos gusta hacer, ¿no? Como proyectistas. Pues yo tengo una presentación muy corta y bueno, como los ingenieros somos gente de acción, quería pues expresar un poco, digamos, esa parte de valor social que a veces es un poco incomprendida, ¿no? Dentro del trabajo que hacemos, y quería referirme a alguna serie de obras concretas. Bueno, quería empezar con esta noticia que aparecía, creo que es en el Pueblo Gallego. Yo era estudiante en aquel momento, acababa de empezar a estudiar ingeniería en los años 70 y recuerdo aquella oposición tan fuerte que había a la autopista del Atlántico, ¿no? O sea, estaba todos los días en la prensa. Hay una defensa de un compañero que escribía en el periódico diciendo la autopista no tiene por qué ser una muralla, ¿no? Era algo que estaba en el ambiente. A mí como estudiante súper joven de ingeniería estábamos, en fin, en esa época, en los años 70, y había una contestación muy fuerte social a lo que era la autopista, ¿no? Que se acababa de abrir Rande en aquel momento. Y bueno, pues esa visión tan distinta, ¿no? De lo que es la obra pública en el momento en que se afronta, la administración tiene la valentía de afrontar esa obra pública y de lo que luego ocurre, ¿no? Esa diferencia o esa visión que hay siempre que tenemos que hacer una obra, ¿no? Un puente, ¿no? Que forma parte de nuestro trabajo.
Quería empezar a contar aquí una serie de obras de Galicia en las cuales hemos tenido la oportunidad de participar, en 2 de ellas nada más, que son siempre obras polémicas, ¿no? La primera es la variante de Noia del 2009, digamos nos encarga la Xunta de Galicia el estudio de la variante por el mar. Y bueno, pues en aquel momento, pues evidentemente estamos ya en una época de sociedad bastante madura, acostumbrada a las infraestructuras, y surge el debate del paisaje, ¿no? Esto es algo inevitable. Se va a cerrar una ría y bueno, pues siempre esto genera polémica. Cuando uno tiene que proyectar una obra como esta, pues evidentemente casi no puede ni dormir, ¿no? Es un paisaje súper delicado, como es el paisaje gallego, muy suave, que no admite pues muchas soluciones, ¿no? Y siempre construir un puente en el mar, aparte del reto técnico, que eso pues los ingenieros estamos acostumbrados a esos retos, están los retos, el reto social y el reto paisajístico, ¿no? Y en este caso, como digo, no sé lo que pase. Bueno, pues no pasa. Sí, puede ser. Se ha quedado sin pila esto. ¿Me puedes ayudar desde allí? Sí. Bueno, pues digamos, cuando uno proyecta un puente sobre el agua, pues hay muchas formas de proyectar puentes sobre el agua, ¿no? Y ahí vemos pues varios ejemplos de proyectos en distintos países, en distintos entornos, en los cuales pues, bueno, hay muchas soluciones. Ahí arriba a la izquierda se puede ver qué pasa cuando hay que aumentar un vano, porque hay que dejar pasar barcos en alguna zona y empiezan a aparecer esos trazados que son como en el lomo de asno, ¿no? Que suben, bajan y tal, que eso evidentemente, pues si uno se imagina una cosa así en una ría, pues le empieza a chirriar, ¿no? O a qué cota se pone el puente. Abajo a la izquierda, pues hay un puente muy pegado al agua, ¿no? Eso pues tiene a lo mejor sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes, o es un puente muy alto, o es un puente con patitas, ¿no? Como el que se puede ver arriba a la derecha, ¿no? Con doble fuste, o que se vea la cimentación. Hay muchas variables que tienen que ver mucho con lo que luego va a ser la obra al final, ¿no? Y el tema del paisaje pues es un tema muy importante. En este caso, desde el principio, para el proyecto que hicimos para la Xunta, pensamos que había que hacer un viaducto relativamente pegado al agua, ni muy bajo ni muy alto, aunque había que salvar un vano importante para salvar el canal de navegación, queríamos hacer un puente que fuera lo más lineal posible, que aquello fuera una cinta, que no se viera mucho, y el vano principal, pues en este caso se planteó con una solución de mástil en el centro, que nos parecía que era como lo más limpio visualmente y que daba esa continuidad formal que se pretendía dar al puente. Bueno, este es el proyecto que se hizo para la Xunta, el proyecto de construcción. Esta es un poco la imagen que queríamos para el puente, un puente muy pegado al agua, pero tampoco demasiado bajo, y pasando un tablero continuo que creíamos que le daba pues, una continuidad formal y esos mástiles. El proyecto finalmente se lo construye Puentes en el 2014, con una solución que, digamos, conceptualmente mantiene las premisas del proyecto y que, bueno, como suele ocurrir, pues al final cuando se va a construir algunas cosas que se podían hacer en proyecto, pues que no se podían hacer en fase de proyecto, sí se pueden hacer durante la construcción, y el resultado pues sigue siendo un puente que bueno, que no es exactamente el que se proyectó, tiene un poco más de presencia visual, pero sigue manteniendo esa idea de rasante continua, que yo creo que ha sido un éxito y que es un puente que yo creo que es un puente querido aquí en Galicia y que evidentemente pues tiene ese valor instrumental de salvar el paso de una ría importante y, como digo, pues fue un momento de valentía de la Xunta de abordar este proyecto. Perdón, me he ido.
Bueno, ahora tenemos entre manos, y así aprovecho para que los que no hayan visitado la exposición que está aquí abajo, que acudan a verla, otro proyecto que también es un proyecto complejo, que es el cruce de la ría de Viveiro, que es un proyecto que todavía no está en un nivel muy preliminar y en el cual pues todavía no se ha decidido si se va a hacer un puente o finalmente se va a hacer una variante por el interior. Cuando estaba aquí en el día de inauguración, que estuvo la consellera, decía, es que no me quieren el puente, ¿no? Entonces, pues bueno, es lo típico que bueno, que a veces estas infraestructuras pues cuesta mucho arrancar con ellas y que una vez que están hechas, pues la verdad es que la gente suele apreciarlo. Digamos, ese valor social que desde luego implica pues explicar por qué esto es mejor o peor que una solución por el interior y también, como decía antes, el tema del paisaje, ¿no? No es lo mismo hacer un puente pues con digamos más elementos, un puente más sobrio y evidentemente pues el cruce sobre las rías es un cruce que requiere sobriedad y contención formal, ¿no? Ya ha salido antes el tema de Noruega, ¿no? En Noruega no solamente hay muchos puentes, sino que hay un programa gigantesco de construcción de puentes. Evidentemente, como ha expresado muy bien José Luis, el puente es un elemento de civilización, claramente. Y esa conquista del territorio pues, pasa por facilitar y cruzar bueno, pues, esos espacios naturales que de alguna forma son muy parecidas a nuestras rías, con la dificultad que hay allí, que las profundidades de los fiordos son muy notables, son de muchos centenares de metros y no permiten estas soluciones como más pausadas, más pegadas al agua y con más apoyos que podemos hacer en nuestras rías. Y bueno, solamente quería expresar aquí pues esa voluntad que hay en muchos países desarrollados, como es en general en Escandinavia, no solamente en Noruega, sino también Dinamarca a menos escala, pero también en Suecia, de construir infraestructuras, porque las infraestructuras, en el fondo, la obra pública es pues esa hacedora de civilización y bueno, pues son un elemento indispensable para el desarrollo. En este caso, pues es un tema económico, básicamente, el sacar pues digamos, el producto de las pesquerías, ahora que ya está el petróleo un poco más en bajo, pues llevarlo a puertos desde los que se pueda exportar. Entonces, claramente es un trabajo que tenemos que afrontar los ingenieros con una grandísima responsabilidad y que evidentemente no nos deja, siempre nos cuestionamos el por qué y el cómo, fundamentalmente, porque, como digo, ahí vemos soluciones muy distintas para problemas similares y cada una pues tiene sus cuestiones económicas y paisajísticas detrás, pero que, como digo, pues es siempre un reto. Ya para terminar, quería simplemente mostrar este ejemplo, que es otro de los puentes que está en la exposición. No he dicho nada del puente de Viveiro, la propuesta está abajo en la exposición, o sea que el que quiera ver qué es lo que se ha planteado o que se está planteando, pues lo puede ver. Este es un trabajo que tuvimos la oportunidad de hacer en Reino Unido, en las proximidades de Liverpool. Aquí, normalmente, cuando hay que hacer un puente grande, pues siempre hay, digamos, una cierta oposición, hay una unanimidad sobre si la infraestructura es la adecuada o no es la adecuada y, por lo tanto, pues, bueno, pues siempre los ingenieros participamos de alguna forma en esa polémica. En este caso, se trataba de hacer un puente que cruza el río Mersey, que es un río que está prácticamente en la desembocadura, bueno, el cruce está muy cerca de la desembocadura, muy cerca de Liverpool, y se trataba de sustituir un puente o de digamos, reducir la carga diaria de un puente que está, a ver si acaba de marcarlo, este puente de aquí, un puente, bueno, relativamente estrecho, con un cruce bastante largo que cruza el estuario del Mersey, por lo tanto un puente muy visible, un paisaje muy horizontal, un paisaje también diríamos un poco degradado porque es una zona pues, que ha sido zona industrial y que el proyecto pues, incorporaba no solamente la construcción, el tema del paisaje, sino también todo el trabajo en suelos contaminados, que era uno de los problemas más importantes.
Este es el puente, ya se ve que el entorno no es que sea un entorno súper, en fin, hay todavía restos de industria. También aquí un puente intentando, en general, que es nuestra forma de proyectar, hacer estructuras pues también contenidas. En este caso había que salvar vanos importantes por cuestiones medioambientales, que muchas veces también, como ocurre, pues los requisitos ambientales son muchas veces pues imponen soluciones extraordinarias, cuando a lo mejor a primera vista pues un profano puede pensar que esto se puede resolver de una forma más sencilla, pero es un poco el entorno también en el que trabajamos, en el cual pues las cuestiones ambientales son evidentemente definitorias cuando se trata de elegir una solución u otra. Un puente que está en servicio desde hace unos años, que tiene un gran éxito, muy usado, y que desde luego pues, ha significado pues, la reducción del tiempo de traslado y el hacer un cruce muy seguro, que es lo que se trata cuando hacemos obra pública. Una obra que para el ayuntamiento del Halton Borough Council, que es el ayuntamiento de Halton, que es el promotor de la puente, del puente, pues le llama el puente a la prosperidad, ¿no? Eso es un poco la visión que tenían desde el comienzo y lo que ellos creen que han conseguido con estas obras. Entonces, con esto concluyo. Simplemente, pues quizás, si tenemos tiempo de debatir esa parte de la obra pública que tiene rechazo, ¿no? Y digamos un poco esa parte de explicar a los ingenieros el porqué de las cosas y también contar, porque yo creo que algo que he aprendido mucho trabajando en Reino Unido es que antes de hacer una obra pública hay una perfecta campaña de explicación del por qué esa obra pública, que yo creo que aquí en España pues, no tenemos esa costumbre y me parece que es muy importante el explicar, ¿no? Porque así el ciudadano puede entender. Muchas veces he contado una anécdota no hace mucho, en un congreso de carreteras de la ATC, en la cual en un puente en Reino Unido en Escocia, tenían que cortar el puente durante una temporada porque había que cambiar una junta y evidentemente aquello pues era un trastorno muy importante para la comunidad. Desde el principio, muchos meses antes, hubo una comunicación de qué es lo que se iba a hacer y por qué se iba a hacer aquello, el riesgo que había, el riesgo que tenían los trabajadores que estaban trabajando día y noche en Escocia en pleno invierno para resolver el problema pronto, y aquello que en España posiblemente sin una comunicación hubiera sido ya nos han cortado la carretera, estamos fastidiados, pues allí eran los héroes que estaban trabajando día y noche para conseguir terminar aquello a punto. Y yo cuando pregunté, digo, ¿y cómo habéis hecho esto? Pues hemos llamado a un grupo de comunicación que son expertos y saben lo que hay que comunicar. Y por lo tanto yo creo que eso forma parte de esa interdisciplinariedad que nos hace falta como sociedad para que no solamente ingenieros, sino ingenieros, comunicadores, periodistas y otros agentes ayuden a difundir el valor de la obra pública. Pues nada más y muchas gracias. Muchas gracias, José. Dentro del tema que comentabas de la autopista del Atlántico, la navallada tal, yo estaba en aquel momento trabajando en la autopista del Atlántico, estaba de secretario general técnico con Jesús Roa, que era el director general. Y eso lo vi muy de cerca porque fueron años muy complicados. Se paró la obra en Milaboa durante 3 años, no sé cuánto. Se metían burros por los tubos arco para que hiciesen ruido y entonces escapaba el burro y se escapaba la vaca. Pero eso costó mucho, pero menos mal que se hizo porque Galicia en este momento, sin tener la autopista, sería otra cosa. Para ir a Vigo tardaba yo 3 horas y media desde Coruña y ahora pues tardas 1 hora y media. Quiere decir que eso sí que hay que tener cuidado de qué es lo que se hace caso, qué es lo que no se hace caso, que es de verdad, porque no era un sector solamente el bloque quien estaba en contra, sino que había parte de la sociedad gallega que no lo veía bien tampoco. Bueno, es un debate que es amplio y lo que sí que también lo que dices tú, aprovechar a ver la exposición, los que no la hayáis visto, porque el día 18 se retira ya la exposición de puentes que hay aquí. A continuación, tenemos lo que nos falta a nosotros, que es un periodista insigne y que sepa comunicar como Vito. Nosotros en Galicia, cuando se habla de un periodista, pues todos pensamos en Vito Rubio. No hay otro, ¿no?
Y bueno, es director en este momento, director del ABC. Ya no, bueno, hasta hace unos meses, hasta hace 2 o 3 meses. Y bueno, estás en todas las tertulias, bueno, en muchas se te ve en la televisión, se te oye en la radio. Y bueno, siempre has estado aquí, bueno, fuiste, me parece que director de Galicia, de Antena 3, ¿eh? Y luego estuviste, bueno, antes trabajando con La Voz de Galicia, hasta que fuiste director durante 10 años. Bueno, eres el periodista gallego. Bueno, buenos días. Buenos días a todos. Aunque me agradezco mucho a Urkola la presentación del periodista gallego, pero bueno, a mí a humilde no me gana nadie y tengo que decirles que no soy un periodista gallego, que los hay muy importantes. Pero sí tengo que decirles que es muy difícil, me cuesta mucho explicar por qué estoy aquí, porque yo no tengo ni idea, vamos, más allá de ser un usuario de puentes y admirador del trabajo de la ingeniería, etcétera, etcétera, no encuentro. Yo tengo una gran admiración por José Luis Barreiro, se lo digo siempre, pero se lo reitero hoy especialmente, porque yo memorizo muchos de sus pensamientos y uno era siempre que decía, a ti te dicen un día que, oye, en noviembre puedes dar una conferencia en no sé dónde, o una charla, y dices, sí, porque estás en el mes de mayo, y dices, noviembre, pero noviembre llega, llega el día, y llega y dices tú, bueno, ¿y ahora qué voy a contar? Pues, y además a mí me ocurre con más frecuente, con bastante frecuencia. No sé si te acuerdas de eso, José Luis, pero era una reflexión tuya. El día llega, ¿no? Y llegó. La razón por la que estoy aquí, básicamente, es que yo era el compañero de pupitre de José Romo, de COU. Estábamos en un pupitre, Romo y Rubido. Estábamos sentados, teníamos como esa antigualla de que estudiábamos francés, y entonces solamente en el Instituto Concepción Arenal de Ferrol había un grupo que estudiaba francés, y entonces allí nos mezclaban a los que íbamos por la rama de las letras, de las humanidades, y los que iban por las ciencias. Romo era el más brillante de toda la clase, el más brillante, brillantísimo. Era matriculación, etcétera. Además, tanto daba que fuese matemáticas, como francés, como cualquiera de las asignaturas. Y ahí trabamos una gran amistad que dura hasta hoy y efectivamente, claro que nos acordamos de la campaña de Ana Vallada na Terra. Es que yo gran parte de lo que aquí tenía, ya lo dijo, Barreiro lo dijo brillantísimamente, yo ahí no tengo nada que hacer, pero algunas de las cuestiones las ha dicho también tanto la directora de la escuela como José Romo, algunas de las ideas que yo traía. Solo quería decirle a la directora de la escuela que cuento con su voto si me presento a la alcaldía de La Coruña, porque mi intención es hacer un gran puente entre Isabel Martínez Laje, entre La Coruña y Ferrol, precisamente para salvar a Ferrol. Para salvar a Ferrol hay que hacer ese gran puente. Yo espero que entre todos los que están aquí nos presenten algunas ideas, porque tengo que convencer a 100.000 coruñeses más como Isabel Martínez Laje para ser alcalde. Pero bueno, lo dejo ahí y ya veremos si alguien toma. Yo efectivamente estaba dudando en titular mi intervención desde el Golden Gate al Puente del Pasaje, pero al final me quedé con que mejor 7 motivos para ser optimistas gracias a los puentes. Porque me parece que aunque muchas cosas ya están dichas, Andrés Gide decía siempre, todo está dicho, pero como nadie hace caso, hay que repetirlo 1000 veces. Y a mí me parece que efectivamente el puente es una de las grandes metáforas que se ha utilizado, y tenía razón José Luis Barreiro, en el Evangelio no se habla del puente, pero por ejemplo Ryszard Kapuscinski, que yo lo voy a citar aquí, en todos sus libros, y sobre todo cuando dice que hay que ir a conocer, ahora el Papa dice conocer las periferias, ¿no? Pero Kapuscinski a lo largo de los 50 y los 60 del siglo pasado viajó desde su Polonia natal a los lugares más recónditos del mundo, como gran maestro de periodista, tanto a la América Central, a la África de Haile Selassie, pero a la Asia de la China de Mao, y él siempre decía que era gracias a los puentes conocía la otredad, que él decía a los otros.
el puente me sirve para conocer a los otros, para llegar a los otros, que son algo que es absolutamente distinto y a veces con los prejuicios que tanto caracterizan al ser humano, pues al otro siempre lo damos ya como un ser extraño del que le atribuimos todos los males posibles, y sin embargo al final, decía Kapuscinski, no hay nada que se parezca más a un hombre que otro hombre, sea este chino, africano, centroamericano o europeo. Por tanto, a mí me parece que el puente efectivamente representa esa capacidad del ser humano de superar dificultades. A mí me parece que si hay una primera idea, es esa capacidad del ser humano desde la antigüedad de superar las dificultades. La idea de progreso, que además ha sido siempre monopolizada por una parte de la política, la idea de progreso está en ese primer ser humano, en ese primer hombre que en algún lugar encontró la idea de que con unos troncos y con unas ramas pudo superar la primera dificultad, que era esa dificultad de salvar un río, de salvar un vallo, de salvar algún obstáculo que le hacía precisamente ir al otro lugar. A mí me parece que es un símbolo de la evolución que va desde la África más profunda y más antigua a la Roma clásica, a nuestros tiempos, que como muy bien dijo José Luis, son los tiempos ahora mismo ya de los puentes. Probablemente decía Stephen Zweig, nadie es peor analista de su tiempo que el contemporáneo. Es decir, nosotros todavía no somos conscientes de todas las cosas que hemos hecho bien y de todas las cosas que hemos hecho mal. Esa por cierto, idealización de los países nórdicos, que hablabais antes, nos lleva a que una izquierda... La izquierda en España, no sé por qué, siempre presume de culta, pero no lo es. Lo digo como hay de todo, como en la derecha, hay de todo en todas partes. Hay cultos e incultos, pero la izquierda oficial, la que está ahora mismo teniendo protagonismo, es profundamente inculta. Solo hay que ver a un señor que se llamaba Pablo Iglesias, profesor de Ciencias Políticas, que decía que en el año 78 se había celebrado un referéndum de autodeterminación en Andalucía. Decía con muy buen criterio Rubalcaba, decía, hombre, yo cometo ese error de confundo el carbono con el boro y me echan de la facultad. Pues claro, pues esto es lo mismo. Pues este señor fue el que dijo que el modelo que queremos imitar en materia laboral es el danés. Y yo entonces sí estaba en ABC y dije, oye, ¿cómo es el sistema laboral danés? Es peor, te echaban por la mañana sin darte ninguna explicación, o sea, que era un desorden. Pues algo pasa con el tema de las infraestructuras. Las infraestructuras, la izquierda, por alguna razón, siempre las ha convertido y las ha puesto como un obstáculo y además como una batalla política, y las ha instrumentalizado políticamente. Habéis pasado demasiado suave por la navallada na terra, pero fue tremendo. Hay que volver a las hemerotecas, y en las hemerotecas uno tiene la capacidad ni de la intensidad, ni del nivel de volumen que fue aquella campaña con la navallada na terra. Y como esas, muchas más, pero constantemente y sistemáticamente, y ahí te encuentras ahora con el puente de Viveiro, José, que se te van a oponer también, que van a decir nuevamente que es que, y sin embargo, probablemente no solo sea una solución, incluso ecológicamente, desde el punto de vista ecológico, una gran solución, sino que con toda seguridad mejorará la vida y la calidad de comunicación de los allí presentes. Pero Emilio Touriño, Pérez Touriño, que fue presidente de la Xunta de Galicia, hizo un estudio magnífico para Autopistas del Atlántico sobre la repercusión económica y de avance y de progreso económico que representó la autopista del Atlántico desde Ferrol a Vigo. Y lo hizo justamente antes de ser presidente de la Xunta, en una etapa en que estuvo ahí entre haber dejado el ministerio y volver a la universidad y ser finalmente presidente de la Xunta. Por eso creo que tiene razón José Romo, pero y todos los que habéis intervenido antes, de que probablemente estamos en la sociedad del relato, que es una cosa muy cursi, pero que se le llama así, del relato, que en definitiva probablemente es un avance democrático, que es la capacidad de acabar convenciendo a la sociedad, que cada vez a la opinión pública, que probablemente en muchas cosas está absolutamente desnortada y no hay
una elaboración compleja de los razonamientos para explicar por qué tiene que haber determinadas infraestructuras, pero yo creo que es la gran asignatura pendiente. Y me gusta mucho, yo no sabía que en el Reino Unido se hacía eso, es decir, explicar previamente por qué son necesarias determinadas infraestructuras y por qué además finalmente ayudan a eso que es la idea de progreso. Progreso, cuando se habla, esto es progresista. Oiga, progresista es aquel que apuesta por el progreso. Y el progreso es todo aquello que nos hace mejores, que nos hace más cultos, que nos hace más justos, que nos hace más libres, que nos hace, en fin, estar más en el futuro. No necesariamente es el tener un carnet de un partido o de otro. En ese terreno quería insistir en la idea de que el progreso nos lleva precisamente o el progresista, mejor dicho, el progresista entre comillas, nos lleva a oponernos y sobre todo a criticar todas las infraestructuras. Yo durante mucho tiempo, aquí en La Coruña, siendo director de la UD Galicia, fui 7 años director de la UD Galicia, de lo que me siento muy honrado y encantado, y además es una de las grandes instituciones de la prensa española. Y yo recuerdo que dábamos la batalla del puerto exterior. Y siempre encontraba, yo creo que incluso algún artículo de Barreiro en contra, pero ¿por qué nos oponemos al puerto exterior? ¿Pero por qué? Si era una infraestructura magnífica para Galicia. Como también, oye, 3 aeropuertos, pero ¿por qué nos oponemos a 3 aeropuertos? Cuantas más infraestructuras tengamos, cuanta más capacidad tengamos para desarrollarnos, es mejor. Yo no le encuentro ninguna dificultad ni ningún inconveniente a tener unas infraestructuras, hombre, que tengan un umbral de eficacia y de... Pero a mí me parece que a La Coruña el puerto exterior y el aeropuerto le han venido de perlas y le van a seguir viniendo de perlas. Yo vine esta mañana a primera hora de Madrid, vine aquí, estoy aquí, por la tarde regreso a Madrid. Claro, esa capacidad de intercomunicarte, a ver si ahora con el AVE, que creo que empieza en octubre, pues a mí me parece una maravilla. Es que hay una idea optimista, por eso titulaba yo mi intervención, 7 razones para ser optimistas partiendo de los puentes, porque al fin y al cabo los puentes, como el automóvil, son grandes pasos de la humanidad para mejorar la calidad de vida y sobre todo para convertir a ese ser humano capaz de, como decía Kapuscinski, llegar a la otredad, a los otros, muy lejos. Por tanto, nunca me parece que hay que ser muy beligerantes con esa subcultura de la negación permanente, de que las infraestructuras lo van a destrozar todo, etcétera, etcétera. Y me apunto, querido José Luis, a tu idea de por qué el agua tiene que estar donde está y no llevarla a los que lo necesitan. Pero es que eso es aplicable para gran parte de las infraestructuras en general. Galicia efectivamente hoy tiene la conexión de las 7 grandes capitales, prácticamente todas están comunicadas por autovía o por autopista. Yo acompañaba a un subdirector de La Vanguardia hace unos años y me dice, claro, es que los gallegos tenéis, oye, ¿qué infraestructuras tenéis? Y claro, nosotros los catalanes, oye, pues gran parte las hizo. Yo recuerdo a Guiña en Ferrol planteando un tramo de una vía rápida de Ferrol a As Pontes, y a la vuelta de unos años dijo, bueno, yo lo hacemos lo otro. Y ahora hay una autovía magnífica de Ferrol a As Pontes. Pero ¿es eso malo para la sociedad? De verdad. Estamos instalados en lo políticamente correcto hasta en esto. Hasta en esto no nos atrevemos a defender las infraestructuras. Y no trato de... Algunos de ustedes, no sé, a lo mejor lo ven de manera contraria. Una pena porque no sé si llegaremos a tener tiempo para el coloquio porque ya es un pelín tarde, pero en todo caso, a mí me parece que efectivamente, más que nunca, la necesidad de que la opinión pública, de combatir valientemente, y cuando digo combatir, digo desde el punto de vista civilizado del debate y del diálogo, pero argumentar valientemente y no acoquinarse tan pronto un grupo, como fue el caso concreto de Ana Vallada Naterra, que menos mal que entonces los gobiernos tenían más determinación que los de ahora. Los de ahora nada que... pongo el caso de aquí, el oro está ahora mismo en unos valores extraordinarios. Aquí hubo la posibilidad de hacer una gran mina de oro en 2 zonas bastante deprimidas
de la provincia de La Coruña hubiesen generado 500 puestos de trabajo directos de mina abierta. Y la Xunta de Galicia, por un documental montado, firmado por los siempre 5 firmantes, abajo firmantes, que siempre son los mismos, un entrenador de fútbol, un escritor de novelas y tal, siempre 5 los mismos, un octogenario político, no dejaron la mina de oro. En este momento, me parece que está así, no sé, de la zona de ahí de Bergantiños. En este momento tendrían más de 500 trabajadores, estarían generando una riqueza extraordinaria. Las tecnologías modernas garantizan la mejor defensa del medio ambiente. Pero la Xunta de Galicia no se atrevió porque presentaron un documental que no existía, porque a todo esto no existía allí unos peces muriéndose, que no había peces en la zona, por cierto. Eso tiene bastante que ver. Y yo creo que como colectivo tan influyente, como sois los ingenieros de caminos, deberíais intentar dar ese tipo de batallas bien argumentadas, donde los periodistas no somos precisamente los mejores aliados. Los periodistas tendemos con bastante frecuencia a comprar la parte mala de los relatos y nunca la más positiva. Quiero ir terminando. Yo simplemente decía que el puente representa, como les dije al principio, la capacidad del ser humano de superar dificultades, la de llegar a tantos lugares, a la idea de unión. Como decía José Luis, también decía eso de romper puentes o tender puentes, la idea de diálogo, esa de tender puentes, o incluso, en fin, comunicar las dos orillas con esa idea de común unión, ¿no? La de comunicar es la común unión, la de compartir, en definitiva, ideas entre unos y otros. El culto estético, yo creo que efectivamente, como, hombre, el puente del pasaje es muy feo, pero el puente de Pedrido, que creo que lo hizo el abuelo o lo diseñó el abuelo de esta chica de La Torroja, ¿no? De la cantante de Mecano, ¿no? Y es una forma de crear belleza. El puente más fotografiado del mundo es el Golden Gate, y a mí me parece que es una forma de crear belleza, y efectivamente también es un testigo de la historia, ¿no? Desde los puentes romanos a toda la evolución, desde la madera, la piedra, el puente de hierro, de los ferrocarriles. Pero quisiera ir terminando diciendo que a mí me parece que además hay algo que afortunadamente, porque todo esto que dije ya lo repitieron antes, pero nadie habló de los puentes. Bueno, sí, me parece que tú, los puentes como escenarios de las historias románticas. Eso es una de las cosas. Es curioso porque las historias románticas siempre son en puentes. Las ciudades como París, Londres o Nueva York, los puentes siempre fueron escenas en todas las grandes películas. Eso no, es una pena que aquí no tengamos. Me llama la atención, y ya termino, que no deja de ser chocante que el puente más largo de España, que es el que une Cádiz con el puerto de Santa María, tiene más de 3 kilómetros, se le llame Puente de la Constitución. Como saben ustedes, el Puente de la Constitución suele ser muy largo, el 6 y 8 de diciembre le llaman así el Puente de la Constitución. Y finalmente, ojalá José Romo y yo, él como proyectista y yo como alcalde de La Coruña, contando con tu voto, podamos hacer el puente que una La Coruña con Ferrol y hagamos aquel gran sueño que tenían galleguistas históricos como Díaz Pardo, como Albalat, etcétera, etcétera, que en el año 73 en La Voz de Galicia publicaron el proyecto de la ciudad de Las Rías. Esa sería la gran conurbación urbana, el magnum portum hasta aurorum, que representa La Coruña y Ferrol, y que yo creo que, en fin, que hay que proyectar el futuro, que es también lo que hacen los ingenieros. Muchas gracias, y como veis, yo de puentes no sé absolutamente nada. Muchas gracias. Muchas gracias, Yeito. Y evidentemente en el tema que habéis comentado de la participación pública, eso sí que hasta yo creo que seríamos capaces de hacerlo. Lo que nos es más difícil, por lo menos a mí, es convencer a los políticos de que esa obra hay que ejecutarla. O sea, el político es el que quizás nos falla ahora más que la participación pública de la gente. Pues es una tarea más complicada todavía. Y a continuación tenemos el último interviniente, que es Eduardo Toba, que no necesita presentación porque es compañero de aquí, de todos, le conocemos todos bien, pero bueno, es además de ingeniero de caminos, es abogado, y además de todo esto, como tiene muchas aficiones, es también poeta
escritor, es un poco de todo, ¿no? Es un poco y tiene la medalla se le concedió la medalla al mérito profesional del colegio a nivel nacional en el año 2019. Y bueno, ha sido jefe de costas, ahora es jefe de carreteras de la provincia, de La Coruña, y bueno, pues numerosos proyectos, etcétera, que, Eduardo, adelante, tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias a todos, gracias a Enrique y a todos los intervinientes, porque la verdad habéis dado muchos matices y yo sobre este contexto de puente y sociedad quiero resaltar aspectos importantes del puente como generador de arte, el puente como foco de atención, el puente como objeto creado, como proyecto que nace del amor y ahí veréis alguna sorpresa en mi intervención. Y un pequeñito detalle que le he comentado a José sobre un puente, el de Mersey, que vi y me emocionó. Y entonces escribí algo sobre la marcha. Ya lo veréis. Vale. Bien, para mí un puente es una obra de arte. Desde el punto de vista matemático, para mí es un tensor. Es un tensor como cualquier obra de arte que transforma el tensor de vuestro acervo cultural a base de observarlo. E incluso puede llegar a captar el acervo cultural del propio creador y hacer que ese creador quede absorbido por su obra y no evolucione dejando de crear. Pues es muy importante saber en qué posición estamos en cada momento, como creador, como observador o como atrapado por su propia obra. Conozco un poquito la aventura y tuve amistad con Isaac Pardo y con su vida Mimina, y llegué a conocer la obra clásica de Isaac Pardo. En un momento determinado, él rompe la unión con Luis Joanny y con Andrés Albalá Lois, rompe para generar el laboratorio de formas y sus cuadros clásicos los regala a sus amigos, trozos de los mismos, o sea, los destruye. El autor los destruye. Eso es muy importante en el mundo del arte y en el mundo de la creación. Para mí, la búsqueda esencial es de la belleza y la armonía. Es algo que entendemos como una definición clásica, que generalmente entendemos como algo suave, como algo tranquilo. Pues no, el arte se produce también en la música, nos llega el heavy metal, nos llegan otras manifestaciones que son matemáticas. Si las analizáis, veréis que hay momentos asintóticos donde pasas al más menos infinito a base de un guitarrazo, a base de un golpe, a base de un grito. Es decir, eso es muy importante, lo que es la emoción del creador, cómo la transmite, cómo lo quiere decir, cómo lo siente. Mi intervención la titulo La métrica de los puentes porque para mí un puente tiene mucha relación con la poética, con la poesía. Por eso he llamado la métrica de los puentes. En general son formas asimétricas donde utilizas medidas que no tienen por qué ser clásicas y puedes romper, puedes generar rupturas. Y de hecho los creadores, aquí tenemos a José, que es uno de los creadores, pues sabe perfectamente que lo que digo es cierto, es así. Tiene mucho que ver también con el tema del paisaje. El tema del paisaje es muy importante. Entonces, si vemos, por ejemplo, y me fijé mucho perdón, me las vais pasando así no me pierdo yo. El viaducto Miró me gustó mucho porque si veis la forma, se adapta muy bien al paisaje. ¿Veis el paisaje de fondo, la cuenca visual? Bueno, de paisaje quiero decir que Carlos Nardiz y yo, que colaboramos juntos al inicio, cuando llegué al colegio a Galicia, tuvimos una relación de amistad muy grande. Incluso creamos una asociación de amigos de los puentes con Juanjo Arenas de Pablo, con Malo Durán, con Rafa Astor, Casal de Rey. Y recuerdo perfectamente que organizamos el primer Congreso Internacional de Ingeniería del Paisaje en Santiago, hace ya una prueba de años, sería primeros de los 80 o así. Y ahí hubo intervenciones muy interesantes y muy positivas, que después dieron lugar a congresos como el de Estética en la Ingeniería con Santiago Hernández, en el cual colaboré y participé, y generamos muchas conclusiones sobre estos aspectos, ¿no? Bien. Yo creo que es muy importante la percepción del autor del proyecto en relación con el medio con el que se va a desenvolver. Lo explicaste muy bien en el puente de Mersey, que me inspiró en algo que después voy a leer. Y creo que es muy importante porque es fundamental ver la cuenca escénica, el fondo escénico, la cuenca de paisaje, ver qué elementos son los singulares, ver qué líneas debes de potenciar, cómo las lees y cómo las representas. Entonces es una labor de artista, aparte de ingeniero. O sea, el ingeniero tiene a su vez que proyectar y calcular y optimizar. Yo hoy estoy con Juanjo Arenas de Pablo cuando... pasar alguna. Bueno, aquí veis
Aquí veis el puente de Oporto y aquí veis un cuadro del pintor Tono Correa Crotone. Es una interpretación artística del puente. Quiero decir, el puente siempre es un objeto de arte, de creación, y él en sí mismo es arte. Voy a pasar. Bueno, ahí veis el fondo escénico, veis las líneas, veis las montañas, casi hay una reproducción, casi hay un mimetismo entre el territorio y el propio puente. Y después los ritmos. Y veréis siempre la simetría, hay una cierta simetría. El número impar en el arte es muy importante. Los números impares funcionan muy bien. Voy a pasar un poquito más. Bueno, llegamos al puente de Rande. El puente de Rande, en un momento determinado, es un hito histórico en la historia de Galicia. Y recuerdo perfectamente lo que decía antes Vieito sobre Navallada Nosa Terra. Yo lo viví, claro, decíamos, esto es imposible. Bueno, se producía por un tema político, no sabemos por qué, porque efectivamente estructuraba el territorio. Pero, si os fijáis, pues tiene una cierta belleza, y lo veremos después, como el propio Puente Rande es objeto de inspiración artística en la fotografía artística. Perdón, ¿lo veis ahí? Estas fotos me las cedió Audasa para la presentación en Nueva York de este puente, que tuvo un segundo premio internacional. Y esta otra, entre la niebla, pues veis que el puente es objeto de arte fotográfico, de fotografía artística. El puente del Pedrido. Para mí el puente del Pedrido siempre fue una joya. Y aquí está presente Ramos Ramos, ingeniero y amigo, con el cual compartimos muchísimo, porque el trazado se lo cambiamos a Audasa, se lo cambiamos cuando yo era jefe de demarcación de costas, el actual jefe y yo, lo cambiamos, pateamos 3 días todo el territorio y dijimos, este puente tiene que aproximarse al viejo puente del Pedrido para potenciarlo, a su vez se tiene que apartar el Pazo Mariñán, no puede intervenir aproximadamente en unos casi 5 o 6 kilómetros de la ría de Betanzos y tiene que pasar lo más alto posible para poder enmarcar el puente anterior. Criterios de paisaje. Llegamos a Puente de Mesa exactamente igual y se hizo un estudio fotográfico para incardinar la obra, como si fuese land art. Es decir, esto se hizo y fue Fernández Casado, Fernández Troyano quien lo proyectó y este otro, Juan Joneas de Pablo y Marcos Pantaleón. ¿Pero por qué fueron ellos? Porque yo le propuse al delegado de Audasa, le propuse que hiciese un concurso porque era un espacio muy singular y había un puente también muy singular. Este puente costó la mitad que otro que se presentaba al concurso aproximadamente. Y como veis es un puente esencial. Y entonces ahí coincidimos perfectamente. Yo recuerdo las reuniones que manteníamos con José Antonio Fernández Ordóñez, Carlos Nádiz y yo, y Miki Cañadas, que a veces daban las 2 de la mañana y estábamos de tertulia cenando y contando y debatiendo sobre la música de las esferas. Con eso os digo bastante. Es decir, quiero decir, nos decía José Antonio Fernández Ordóñez que un puente tenía que ser esencial, que tenía que estar optimizado al máximo, que la matemática, el cálculo, la física, los materiales nos tenían que dar la optimización de la obra, sin perjuicio del prediseño, que es un acto intelectual de reflexión interna y de proyección externa para generar una obra que se independiza como un hijo de su autor y que esa obra hablará sola ante la sociedad y ante el propio autor. Ahí está la trampa del artista, de verse atrapado por su obra, y ahí tienes el ejemplo de Isaac. Aquí tenéis la forma esencial de Juanjo y Marcos Pantaleón, de Juanjo Arenas. Ingeniero humanista, y tenéis otra imagen. Bueno, cuando llegamos al nuevo punto del pasaje, a mí, yo coincido con Vieito, no es un puente que me guste, sin embargo es un puente que está ahí y que cumplió su función y la sigue cumpliendo. La ampliación, intentamos no generar un elemento que distorsionase, entonces mantenemos la forma. Si bien es cierto que la sección trapezoidal no son 2 secciones trapezoidales como es el viejo puente que se unen en un único tablero, sino 2. Se genera una zona de paseo, se baja a la zona inferior y como el paseo del Burgo lo planteé cuando era jefe de costas en las 2 orillas y el paso debajo de la autopista, Carlos Nardi lo proyectó, incluso colgamos una escultura de Ramón Conde, con el cual mantuvo una relación de amistad bastante grande,
que hemos hecho poesía y escultura al mismo tiempo, conjuntamente, pues lo que decía a Carlos es que debajo del puente generamos zonas de estancia, zonas de espera, como se ha hecho en la otra parte del fondo de la ría, pero no generando un elemento que distorsionase la visión del paisaje. Y para mí es importantísimo. Vamos a ver. Voy a pasar un momentito. Bueno, el puente ha tenido... ¿Me puedes pasar la anterior, por favor? Bien. El puente ha tenido una influencia tremenda en el cine, ha tenido una influencia tremenda en la literatura, en la novela, en la poética. Pues del puente del cine, perdón, del puente de la literatura os puedo hablar de una obra que me gustó mucho, que leí no hace mucho, del premio Nobel yugoslavo Ivo Andrić, que fue premio Nobel de literatura, que relata la trágica historia de los Balcanes y cómo se unen dos civilizaciones, la turca y la cristiana, ¿no? En la ciudad de Visegrad, en Bosnia, situada a orillas del Drina. El puente Severo-Okoye, que se comentó. El puente de la poesía. Pues el puente de la poesía tenemos a Antonio Machado en las orillas del Duero, que dice así: entre cerros de plomo y de ceniza, manchados de roídos encinares, y entre calvas roquedas de caliza, iban a vestir los 8 tajamares del puente el padre río, que surca de Castilla el yermo frío. Rosalía de Castro, un manso río, una vereda estrecha, un campo solitario y un pinar, y el viejo puente, rústico y sencillo, completando tan grata soledad. Más adelante, a primeros de los años 30, Hart Crane genera un conjunto, una obra poética de muchos poemas que se refieren al puente de Brooklyn, y se genera un nuevo estilo literario que constituye lo que se denomina la epopeya modernista. Pues vamos al de Mersey. Y yo estaba aquí un 3 de junio y empecé a ver una obra maravillosa de José, y me puse a escribir con el móvil, que hago mucha poesía con el móvil, sobre la marcha, para no perder el tiempo, porque en ese momento me emociono, y si pierdo la emoción, no me sale. Y dije así: hai tempo que traspasei a crisálida da alma, e sentín a tua pel. Penetrei cos meus ollos teus sentidos, idealicei a tua forma, esculpín coas miñas mans a tua presenza, vinculeime a tua alma. Pero a tua ausencia arrastroume ao máis fondo, e chorei, sen lágrimas, ata derramar o meu interior. Buscándote en silencio non te atopei. Tenteino tantas veces, pero a tua imaxe volvía e marchábase fuxindo de mí. Ahora la obra habla por sí. No, yo le digo a la obra. Sufriches como eu se imaginaba, pero faltóche valor para decir tan só 2 palabras. Amor, ámoche. El amor era el proyectista, quien la estaba proyectando, y la obra escapaba de él, porque no la plasmaba en el primer instante, cuando nacía de su alma. Faltóche decisión, xa che había vencido a falta de esperanza o desconsuelo, le reprocha la obra al autor. Y el autor le dice: busqueiche tantas veces, pero ti xa non estabas, sentín a tu ausencia, e chorei sen lágrimas. Es decir, cuando el artista, cuando el autor, cuando el genio creador, cuando el proyectista en un puente, cuando el que pinta un cuadro, cuando el que esculpe una escultura, cuando establece unos ritmos, unas rimas, una poética, como no lo haga cuando nace, ha perdido la ocasión y a veces no la encuentra. Y viene el dolor, el sufrimiento, el amor y el desamor. Bueno, yo tenía un fondo musical que, si me lo ponéis en una de ellas... Eduardo, tienes que apuntar ahí. ¿A dónde? ¿Allí? Sí. No, pero no es aquí. Espérate, voy a ir para atrás. Hacia adelante. ¿Tiene un problema? Ah, vale, no hay problema. Bueno, nada más. Yo le puse un fondo musical a las diapos, que es una composición que hizo mi hija Elvira sobre la obra de Picasso, en un corto que hizo mi hermano, que se llama La ciudad del viento. Entonces, cuando llegaba al pasaje, llegaba a La Coruña, a Marineda, a Ciudad de Cristal, a Ciudad do Vento. Entonces, un fondo de arpa, de piano, en arpa, que le quedaba perfectamente al puente de Mersey. Te lo mandaré.
Pues muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Comprendéis por qué en el currículum dije que era poeta, ¿no? Aparte dije de caminos a... Bueno, pues a continuación son las 2:25, andamos muy mal de hora. Si queréis hacer algunas preguntas cruzadas entre nosotros y yo creo que, salvo alguien que tenga algo así muy tal, lo dejaríamos ya. ¿Queréis hacer alguna pregunta, algún comentario? Por alusiones, José Luis, no. Bueno, entonces, si os parece, salvo que tengáis alguna pregunta más urgente, bueno, pues damos por finalizada la mesa redonda. Creo que ha sido muy interesante, muy diversa, todo tipo de opiniones y todos coincidiendo en la importancia, evidentemente, de los puentes y la importancia social de los puentes en la sociedad nuestra, ¿no? Y pues muchas gracias y ya con esto hasta el día 18 estará la exposición. Animaros los que no la hayáis visto y damos por finalizada la mesa redonda. Pues muchas gracias. Vale.